muchas gracias a todos por venir. Gracias a los que os habéis acercado desde Barcelona, también desde SADE, presidente y vicepresidente del patronato. Y sobre todo gracias al ministro. Sé que tienes una agenda muy vacía y un montón de tiempo libre. Así que te agradezco mucho que hayas podido escapar y dedicarnos un rato para charlar un poco de fondo. Aquí la idea, y es un poco el objetivo de este centro de SADECPOL, el centro que dirijo, es encontrar espacios donde podamos reflexionar con un poco de tranquilidad y un poquito más de largo plazo, y ese es el objetivo de esta conversación. Vamos a empezar quizás con el corto plazo, que son quizás las mejores noticias. Justo antes de entrar decíamos, ¿no? Realmente es un momento muy bueno para ser ministro de Economía, porque tienes unos datos macro bastante difíciles de superar, ¿no? Tienes pues, los desequilibrios que había acumulado la economía española, una buena parte se han ido corrigiendo, tienes una trayectoria de déficit y de deuda positiva, a pesar de tener una deuda importante. Has corregido el déficit primario sustancialmente, la balanza exterior, tienes unos datos de empleo súper buenos, récord de afiliaciones a la seguridad social. Cuéntanos del corto plazo, este escenario macro, qué cosas te preocupan más. Digo, ahora he destacado las positivas, ¿qué es quizás lo que es más negativo? Sí, yo creo que bueno, gracias por supuesto por la invitación. Es un placer tener posibilidad de aterrizar un poco el debate y discutir con algo más de detalle estos temas que normalmente justo vengo del Congreso y estábamos comentando ahora en el Congreso no da tiempo, ¿no? Más allá de grandes titulares a entrar en el fondo, que yo creo que es donde más cómodo me siento además también. Entonces, empezando por la pata coyuntural, efectivamente, yo creo que estamos rodeados o semana tras semana nos vemos enfrentados a buenas noticias. Esa es la realidad de la coyuntura de la economía española, que se está traduciendo, y ahora entramos en los datos, pero en una revisión prácticamente continua de las perspectivas de crecimiento al alza por parte de organismos nacionales o internacionales, ¿no? De hecho, ayer fue el Banco de España, pero hace apenas una semana tuvimos el panel de Funcas, con una actualización del conjunto del panel al 2,6% para este año, y aún casi que más importante, porque este año está prácticamente vendido, con una actualización también al alza del año que viene al 2,1%, ¿no? Yo creo que como quizá clave resumen del buen estado de situación de la economía española, estas actualizaciones continuas al alza. Además, se le suma, precisamente hoy, y por eso creo que es bueno que tengamos esta conversación, esa revisión que ha hecho el Instituto Nacional de Estadística, en línea con lo que están haciendo otros INES a nivel de la Unión Europea, una revisión de la contabilidad nacional hacia atrás, ¿no? Años muy complicados para los servicios estadísticos, con pandemia, shock inflacionario, con evolución de las variables que no seguían los patrones tradicionales, ¿no? O que eran difíciles de recoger en este nuevo entorno. Pues bien, lo que tenemos es noticias positivas de nuevo. Ahora mismo, si puedo hacer un resumen de lo que ha sacado hoy el Instituto Nacional de Estadística, es que el crecimiento, que ya sabíamos que estaba siendo fuerte, equilibrado, como tú bien comentabas, Tony, y además un crecimiento sostenible o responsable fiscalmente, pues ahora sabemos que es más fuerte, es más equilibrado y más sostenible. Y dejadme que haga quizá un inciso en cada una de estas variables. Es un crecimiento más fuerte. En términos reales estamos más de un punto por encima en el acumulado de estos años. Se ha revisado al alza la tasa de crecimiento del 21, del 22, del 23, y esto se traduce, pues, entre otras cosas, en que hay que revisar también la narrativa hacia atrás, por ejemplo, de la salida de COVID, ¿no? De ese alcanzar el nivel pre-COVID, que antes parecía que era en 2022 donde estábamos en nivel, ya en 2022 estamos por encima del nivel pre-COVID, prácticamente un punto, y esto, pues, son buenas noticias con respecto a esa fortaleza de la salida. Si lo miramos en términos nominales, somos 36.400 millones más grandes. En este caso, o nuestra economía es 36.400 millones más grande. Y esto tiene implicaciones también muy importantes cuando hablamos de las ratios, cuando hablamos en términos de sostenibilidad fiscal, de cuánto hemos crecido para ser capaces, ¿no?, de hacer frente a ese endeudamiento como consecuencia de la COVID. Ya teníamos previsto terminar este 2024 con una deuda del 105% del PIB, es decir, más de 20 puntos por debajo del pico. El pico de deuda se dio en inicios del 21, pues estaríamos ya más de 20 puntos por debajo, pero es que con los datos actualizados se ha ido este dato al 2023.
ha bajado 3 puntos prácticamente, 2,7 la ratio de deuda, y ya estamos en el 105 en el 2023, lo que nos va a permitir adelantar ese gran objetivo que tenemos de legislatura, que es volver al 100%. Volver al 100%, no solo porque estamos ya o estaríamos en niveles cercanos al pre-COVID, también en deuda, sino porque psicológicamente yo creo que es muy importante que sigamos avanzando y rompamos esta barrera, ¿no?, de las 3 cifras en deuda. Esto se traduce, por supuesto, en otros temas, en otros elementos que eran una cierta rémora en la recuperación, como por ejemplo el PIB per cápita. PIB per cápita, ahora mismo los datos actualizados son 2,5 puntos por encima de lo que teníamos anteriormente. Miremos donde miremos, si miramos, por ejemplo, la composición de crecimiento, se ha corregido al alza particularmente la inversión, incluyendo, por supuesto, existencias, y esto hace que todos los componentes de la demanda, todos, ya estén por encima también del nivel pre-COVID en términos reales, ¿no? De nuevo, miremos donde miremos, son muy buenas noticias que nos hacen tener a los economistas, ¿no?, que revisar pues esta narrativa que hemos tenido con respecto a cómo hemos salido de la crisis. A algunos les hará revisar algún que otro titular, pero bueno, como es a bien o a mejor, pues todos contentos, ¿no? Y ese punto de partida, que yo creo que es muy importante, lo engancho ya con los retos, ¿no?, o con un punto que para mí es esencial, y es que es compatible decir que estamos en un buen momento económico, que la economía va bien, con que no estamos donde queremos llegar. O sea, que tenemos que seguir siendo ambiciosos, y aquí está esta gran discusión que hay ahora del traslado de los datos macro a la realidad micro, ¿no?, al día a día de los ciudadanos. Y yo creo que aquí es importante, primero, ver cómo estamos, cómo ha evolucionado sobre todo algunos indicadores en términos de desigualdad, cómo ha evolucionado el poder de compra. Por ejemplo, cuando miramos la renta real de los hogares, con datos, la disponible, publicados por la OCDE, vemos que España está entre los países de la OCDE donde más ha aumentado esta renta real disponible de los hogares, y esto tiene que ver con apoyo a las rentas, buena evolución económica y también ese elemento de moderación progresiva de los precios, ¿no?, donde, por supuesto, responsabilidad del Banco Central Europeo originalmente, pero también con algunas actuaciones concretas para apoyar a los hogares, ¿no?, como por ejemplo el tema de IVA de los alimentos o de la energía. Y luego elementos, y ya termino, que me estoy alargando mucho, que son importantes para nosotros, más allá del poder adquisitivo, todo lo relacionado con la situación del mercado laboral. Mercado laboral donde citabas tú los récords en términos de cantidad de empleo, pero la calidad del empleo es otro de los grandes retos hacia adelante, donde ya estamos avanzando muchísimo en temporalidad. Esta discusión, que ya ha quedado obsoleta, afortunadamente, de que había una sustitución estadística entre los temporales y los fijos discontinuos, esto ya no se da. De todos los contratos indefinidos, apenas el 18% son fijos discontinuos. Hay una mejora genuina en la calidad del empleo, pero hacia adelante, de nuevo, yo creo que no nos debemos conformar, y un ejemplo claro es el tema del desempleo juvenil. Desempleo juvenil hemos mejorado muchísimo, más de 7 puntos, si no me equivoco, en los últimos 5 años de caída del paro juvenil, pero es que el punto de partida era el 33% de desempleo juvenil en 2018. Por supuesto que no nos podemos conformar con un 25-26% de paro, liderando además la Unión Europea en este ámbito. Hay que seguir avanzando, ¿no? Y como por supuesto, algún elemento adicional importante, en particular para los jóvenes, como los temas de vivienda, que impactan también en el día a día. En fin, yo creo que configuran los grandes retos, ¿no?, a los que le sumamos desde mi ministerio el elemento asociado con ese gran reto que resaltó Draghi en su informe la semana pasada, que es la productividad de nuestra economía. Sí, es muy bien. Bueno, ahí has tocado muchos temas, me he quedado prácticamente sin preguntas. No, sobre el mercado laboral, un matiz, ¿no? Sí que ha caído el tiempo, la duración de los contratos indefinidos, ¿no? Eso es relevante porque, digamos, hemos atajado la temporalidad porque hemos eliminado los contratos temporales y tenemos esta fórmula nueva, pero sí que es verdad que tiene un efecto en los indefinidos y hay unas fórmulas de salida, de escape. No se soluciona todo con la regulación, pero bueno. Antes de abordar... Permíteme que te haga simplemente un inciso aquí. O sea, vamos a estar en un nuevo contexto o en un nuevo estado estacionario en cuanto a qué es un contrato indefinido, sí, qué es un contrato temporal, donde todo yo creo que tiene mucho más sentido. Y los contratos temporales son genuinamente temporales, correcto, los fijos discontinuos tienen su rol, y los contratos indefinidos pues habrá que trabajar en que tengan la mayor permanencia posible, que afecte sobre todo a sectores donde antes no estaban tan presentes, como el sector femenino. O sea, quiero decir que hay aquí, por supuesto, trabajo hacia adelante,
Pero la noticia en cuanto a estabilidad en el empleo, de hecho el propio Banco de España ha hecho análisis en impacto en el consumo, por ejemplo, de esta mayor estabilidad con un impacto positivo. Sí. Una mayor estabilidad en el empleo genera esa certidumbre sobre mi futuro más inmediato y me permite afrontar decisiones de compra que antes no me las podía permitir, ¿no? Sí, eliminas una parte del abuso de la temporalidad, ¿no? Déjame mencionabas el informe Draghi, es lo más importante que ha pasado en los últimos meses en economía y creo que abre una enorme posibilidad de debate y además tenemos el nombramiento de la super vicepresidenta nueva de la Comisión Europea con gran influencia española, probablemente la cartera más influyente y más estratégica, con competencia y también con política industrial verde, digamos, por llamarlo de una manera. El informe Draghi es verdaderamente desolador en el diagnóstico respecto a la situación de la Unión Europea y de la competitividad, ¿no? Cito, dice, la renta real per cápita ha crecido casi el doble en Estados Unidos que en la Unión Europea desde el año 2000. Dice, solamente 4 de las 50 top empresas tech mundiales son europeas. Bueno, continúa, ¿no? Y luego dice, bueno, claro, es que además a futuro tampoco pinta muy bien, porque las fuentes de crecimiento principales que tenías, que eran pues, un open trade, ¿no? Un comercio y unas economías abiertas, con China es más difícil importar productos baratos, tienes el desacople con Rusia y por tanto la energía probablemente no será tan barata, tienes más inestabilidad geopolítica, con un escenario internacional más complicado. Luego tienes el reto demográfico, ¿no? Donde pues ya no vas a poder aportar crecimiento sumando personas a la economía, sino que a partir de 2045 Europa va a empezar a hacerse más pequeño, ¿no? Y por tanto ahí tienes otro reto importante de crecimiento. Y además tienes unas nuevas necesidades de gasto para todas estas transiciones de gasto y de inversión que queremos hacer. Y entonces, bueno, aquí hay, yo diría, dos preguntas, ¿no? Tú conoces muy bien y durante mucho tiempo has estado trabajando en temas de gobernanza económica europea, ¿no? Yo he estado un buen tiempo, hice el stage en la Comisión Europea en 2008 y desde entonces lo he seguido muy de cerca, ¿no? De todas las medidas de propuestas, que son focalizar recursos, que son coordinarse mejor, agilizar medidas, reducir red tape y fragmentación, claro, todo esto ya hace mucho tiempo que lo decimos. Pero los problemas de economía política siguen ahí, sigue habiendo diferentes intereses entre los países, sigue habiendo un método comunitario que para algunas cosas funciona y para otras no, sigues teniendo muchos retos de gobernanza, ¿no? ¿Qué es viable de todo lo que propone Draghi? ¿Cuánto tiempo tenemos? No, yo creo que, vamos, simplemente resaltar en primer lugar lo que comentabas, la importancia del informe del profesor Draghi. Es un informe que a lo mejor no sorprende en la mayor parte del diagnóstico, más allá de que va al detalle mucho a nivel sectorial de la situación real, precisamente en competitividad o productividad, porque él habla casi más de productividad que de competitividad de la economía europea. Y tampoco yo creo que en gran medida sorprenden las avenidas de solución, aunque al final son más de 140, 150 recomendaciones específicas muy aterrizadas, muy detalladas, ¿no? Señalar simplemente que tiene una importancia adicional este informe, práctica, institucional, y es que sirve de base en gran medida para la reconfiguración de la Comisión Europea que ha hecho la presidenta von der Leyen. Ese informe lo encargó ella y lo ha utilizado, por supuesto, para ver por dónde tenían que ir las líneas de política de la Unión hacia adelante, y tenemos todos que congratularnos, estoy de acuerdo, en que el peso de España en esta nueva comisión y de nuestra super vicepresidenta pues va a ser un peso a la altura de la influencia que hemos tenido en estos últimos años, ¿no? Con una cartera que además en el propio marco del informe Draghi va a ser fundamental. Yo creo que este señalamiento del profesor Draghi de las políticas de descarbonización, por supuesto, tienen que ir de la mano de competencia, tienen que ir de la mano de este elemento de reindustrialización y tienen que ir de la mano de las políticas comerciales. O sea, no podemos ver estos elementos como nichos aislados, ¿no? Ahora que te interrumpa, ahí había dos posiciones, ¿no? La de Breton, digamos, y la de Vestager, una mucho más intervencionista y una mucho más pro competencia, ¿no? ¿Dónde está el gobierno en ese debate, ¿no? El informe de Draghi es muy matizado e intenta, como estás contando, ¿no? Incorporar elementos de las dos cosas, pero
Cuéntanos cómo ves ese Sí, trade-off. aquí quizá un enfoque o un punto de vista general de cómo yo creo que la Unión Europea tiene que enfocar esta necesidad de un liderazgo estratégico hacia adelante, porque evidentemente el punto de vista de la Unión Europea no es el punto de vista de Estados Unidos, no es el punto de vista chino, tenemos singularidades o especificidades que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Algunas yo creo que son muy positivas y tenemos que guardarlas, por ejemplo, nuestro enfoque multilateral o abierto, lo comentabas tú también, pero ajustado a la realidad actual. Tenemos que ser abiertos, jugar bajo las reglas de comercio internacional, por ejemplo, pero sin ser naif. No podemos ser ingenuos y no entender que hay ciertas circunstancias donde nuestras empresas no están compitiendo en igualdad de condiciones con respecto a empresas de otras zonas comerciales o de otras zonas geográficas, ¿no? Y hay que entrar ahí, por supuesto, a proteger ese interés estratégico y podemos entrar, si quieres, también más en detalle. La pata multilateral como un elemento que nos define. Otro elemento clave que nos define, lo hemos comentado, es el elemento verde, ese empuje por una descarbonización que además, esta discusión la podemos haber tenido hace 5 años y hubiera sido distinto, pero hoy día se ha comprobado que es compatible con economías que crecen y economías más competibles. Más competitivas, esta doble apuesta ha funcionado y somos un ejemplo claro de ello, ¿no? Ese elemento de España como líder en materia de producción de electricidad a través de un mix renovable es algo que está generando mucha atracción de inversión y que, de hecho, cuando miras la base de datos del Financial Times, proyectos Greenfield, es decir, nuevos proyectos de inversión, somos entre 2018 y 2023 los cuartos a nivel mundial, pero en materia de energías renovables, los primeros. Es decir, que hay un punto de competitividad asociado a la descarbonización, a la apuesta por las renovables, que tenemos que mantener, y ahí la importancia del rol de la vicepresidenta Rivera hacia adelante. Y la tercera dimensión es la dimensión social. Es otro elemento que está en el ADN genuinamente de la Unión y que nosotros tenemos que seguir apostando por él, o sea, no solo por un elemento de cohesión y un elemento también de defensa de nuestra democracia y de nuestro estado del bienestar, sino también porque es genuinamente rentable. Las inversiones en materia social, y esto se ha demostrado en términos de educación, entre otras, ¿no?, son de las que más rendimiento a largo plazo nos dan, ¿no? Entonces, estos tres elementos genuinamente nuestros, este es el sello que tenemos que mantener hacia adelante. Dicho esto, restricciones, por supuesto la fiscal. Europa no es genuinamente una unión fiscal completa y con esto tenemos que lidiar, y aquí podemos entrar a comentar las distintas soluciones, pero para mí lo más importante del informe Draghi es lo que señalabas, que apunta a unas necesidades de inversión de 750.000 millones al año, 5% del PIB, frente al 1,1% del presupuesto europeo, que nos hagamos una idea de la dimensión de este reto. Y luego el otro reto que tenemos, más allá del fiscal, de encontrar esas fuentes de inversión, como decía, en el sector privado, por supuesto, pero también en el sector público y también con una dimensión genuinamente europea. Yo creo que esta dimensión tiene que estar. Y luego el otro reto es la gobernanza. Una gobernanza compleja, complicada, que hace que yo creo que el gran riesgo sea que estos informes acaben en un cajón. Todos lo tenemos en mente, ¿no? Podemos compartir el diagnóstico, 90-95%, depende del país donde estés, pero el riesgo es que no seamos, o sea, que nos lleve a ese elemento de frustración, que no seamos capaces de llevar a cabo las reformas necesarias. Y ahí nosotros pues, tenemos también alguna propuesta. Una pregunta al respecto del tema de la financiación, que es muy importante. Si a mí me preguntan en 2010 si era posible hacer que la Comisión Europea estuviera emitiendo bonos mancomunados y haciendo una pata fiscal o construyendo una herramienta fiscal para financiar, digamos, los shocks asimétricos que tienen los estados en la Unión Monetaria, me había dicho, esto es imposible, ¿no? Y esto lo conseguimos con la pandemia y fue un avance extraordinario. Esa es una vía posible por la cual, desde luego Draghi habla de ella mucho, se podría continuar, pero parece que no hay mucho apetito, ¿no?, para avanzar en los países de Centro Europa. Y no sé qué tiene que ver eso con que se considere que a lo mejor este windfall de dinero en los países del sur no ha servido para hacer suficientes reformas estructurales o ¿cómo percibes la confianza y las posibilidades de continuidad de Next Generation EU? Bueno, has dado la clave, yo creo, desde luego desde nuestro punto de vista, la fase 1 o el elemento inicial a la hora de entrar en esta discusión es remarcar el éxito de los fondos Next Generation EU, el éxito de esta respuesta novedosa o diferencial
de la Unión Europea frente a la pandemia, porque no solo han supuesto esa posibilidad de sostener las economías europeas en el momento más difícil, sino que además nos están permitiendo modernizar, cambiar nuestra estructura productiva. Esta apuesta por la modernización digital verde era del 21, aunque ahora parece todo súper actual, pero esto es de hace más de 3 años ya, ¿no? Entonces, ese elemento yo creo que novedoso en la respuesta tenemos que ser capaces de venderlo como un éxito y desde España, desde luego, como uno de los países que más fondos ha recibido, también tenemos que ahondar en el impacto positivo que está teniendo para nuestro crecimiento y en el impacto positivo de ese elemento de incentivo de reformas contra dinero, ¿no? Que es ese punto que tiene también de novedoso Next Generation. De hecho, yo estoy pendiente, se lo estoy pidiendo a la Comisión Europea desde hace mucho tiempo, un análisis del grado de implementación de reformas estructurales antes y después de Next Generation. Estoy convencido de que va a salir un salto en cuanto al impacto positivo de este incentivo para que los países llevemos a cabo estas importantes reformas, ¿no? Estas guías, porque, o sea, no solo por el elemento positivo de tener el dinero como incentivo, sino también porque al final los planes de recuperación están hechos mano a mano con los Estados miembros, ¿no? Hay un punto de apropiación, de ownership, sí, en este elemento, ¿no? Yo creo que eso, el plantear ese caso de éxito de Next Generation es el punto de partida. Y a partir de ahí, lo decía antes, el enfoque es, nos hemos comprometido a estas inversiones ya en materia de autonomía estratégica, en materia de seguridad económica, incluyendo, por supuesto, también los compromisos en materia de defensa. Todo ello configura, yo creo que un esquema de bienes públicos genuinamente europeos, con externalidades positivas para el conjunto de la Unión. Y en este marco de estos compromisos que ya tenemos, los países europeos, es importante cuantificar lo que nos cuestan. Por eso decía, la importancia del informe Draghi está en esa cuantificación. Son 750.000 millones que vamos a necesitar. ¿De dónde van a salir estos 750.000 millones? Pues aquí es donde tenemos que entrar a cerrar esa brecha. Por supuesto, mercado de capitales, es decir, sector privado, tenemos que apalancar esos ahorros de las distintas economías europeas para profundizar, esto ya lo decía el informe de Letta también, para profundizar en la Unión de Mercado de Capitales y que no se vayan fuera, ¿no?, a financiar proyectos industriales o estratégicos fuera, pero también espacio fiscal doméstico, con las restricciones que nos dan las nuevas reglas fiscales, que están orientadas a que no sufran las inversiones, pero, lo decía antes, una visión genuinamente europea, que tiene muchas dimensiones. Presupuesto europeo, podemos tener una discusión sosegada sobre el tamaño y las prioridades del presupuesto europeo, por supuesto, y los posibles nuevos recursos propios, entre otras. Por supuesto, utilizar el brazo financiero de la Unión, como es el Banco Europeo de Inversiones, para ser capaces de llevar a cabo estos grandes proyectos y, ¿por qué no?, darle una vuelta a qué sucederá cuando termine Next Generation en 2026 y cómo podemos darle continuidad a un instrumento genuinamente europeo, pero ya permanente. En SADC desarrollamos un algoritmo en el que podíamos identificar en tiempo real las subvenciones y licitaciones que iban saliendo asociadas a los fondos europeos. Y después habéis desarrollado vosotros vuestra plataforma, también hemos estado en contacto con los equipos y hemos trabajado conjuntamente y más o menos los datos nos salen muy parecidos. En el proceso de hacer eso, y decías, no, habrá que analizar las reformas que se han hecho. Claro, aquí hay muchos hitos y muchas inversiones que no, esta definición es un concepto un poco elusive, ¿no?, el de las reformas estructurales, pero me da la impresión que, desde luego, en el análisis que hemos hecho, una buena parte de esos fondos se ha gastado y se ha invertido en lo que podríamos llamar infraestructuras físicas y poco en infraestructuras de conocimiento, infraestructuras más bien humanas, digamos, por llamarlo en términos de Biden, ¿no? Entonces, porque los incentivos eran a gastar muy rápido y porque se gasta de manera muy clara en construcción y en vías de tren. Adif, por ejemplo, tienes un gasto enorme concentrado en eso. Quizás hay que hacer un poquito más de pedagogía en esto que dices de explicar cuáles son verdaderamente los cambios que pueden cambiar la trayectoria de productividad de la economía española, ¿no? En ECPOL también hicimos un libro el año pasado, que se llama Un país posible, que recomiendo mucho a todo el mundo, que veíamos la trayectoria de productividad de la economía española, ¿no? Y aquí también te quería apretar un poco más. Desde los finales de los 70 hasta el 2006-2007 tenemos una trayectoria de convergencia total con la Unión Europea, con los países core de la Unión Europea, ¿no? Estábamos 30% de distancia
en renta per cápita y pasamos a estar 9% por debajo. Pero desde entonces, en España, la renta per cápita ha caído, o estábamos, cuando hicimos el libro, ahora seguramente con estas correcciones del PIB me contarás, a un 17%. O sea, estamos en trayectoria divergente, ¿no? Cuando se ideó la Unión Monetaria, la idea era pues eliminar la posibilidad de la devaluación para impulsar las reformas estructurales de capital humano, institucionales, etcétera, que permitieran hacer el catch-up con las economías del norte de Europa. Pero no es evidente que eso esté sucediendo y a mí me cuesta creer que cuando tienes muchísimo dinero y pocos incentivos de la Comisión para penalizarte, porque estás rodeado de populistas por todas partes, realmente se estén haciendo las reformas de productividad y de crecimiento que tenemos que hacer. Descreído, quieres decir, en este caso. Yo creo que aquí tenemos que ir, al final tenemos, empezando por el final, el detalle de lo que son los planes de recuperación de todos los Estados miembros y de los compromisos que al final llegan a ser súper detallados de lo que supone cada elemento de inversión, estos hitos y objetivos, ¿no? Y cada elemento de reforma asociado a él. Hay que tener en cuenta que está la Comisión Europea para hacer una valoración. Además de la Comisión Europea tenemos, por supuesto, el chequeo que hace luego el propio Tribunal de Cuentas de la evaluación de la Comisión Europea, el Parlamento Europeo. Tenemos además, por supuesto, el chequeo del resto de Estados miembros. Cada desembolso pasa también por el Consejo. Yo creo que es una, diríamos, arquitectura institucional lo suficientemente completa, compleja desde luego también, como para asegurarnos que ese impulso, tanto en materia de inversión como de reformas, se está llevando a cabo. Luego, evidentemente, cuando vamos al detalle de una reforma específica, pues podremos tener una discusión más sosegada o más aterrizada respecto a distintas combinaciones que cupieran, ¿no?, de esa reforma, pero que todas contribuyan a este objetivo de mejora de productividad o de sostenibilidad también, ¿no? A partir de aquí, el elemento del diagnóstico de la productividad. Yo creo que estos grandes periodos de tiempo, cuando los partimos, es más fácil de analizar. Evidentemente, la situación hasta el 2007, con un crecimiento que hoy ya sabemos, pese a que esas estimaciones de saldo estructural o de ciclo económico que se hacían en el 2006-2007 apuntaban a que no estabas sobrecalentado, o que estos filtros, ¿no?, que nos decían que la economía española estaba en situación de equilibrio, ya sabemos que no, que era un crecimiento, era en parte esta convergencia, era un crecimiento, gracias a un crecimiento desequilibrado, que luego tuvo consecuencias, por supuesto, como vimos a raíz de la burbuja financiera y de la situación o de la crisis específica también que vivimos en España. Y esto supone gran parte de ese retraso que tenemos es como consecuencia del impacto de esa burbuja, ¿no? Entonces, el verlo a través de un ciclo completo exige ir diseccionando qué es lo que está pasando y qué es lo que está pasando además en los últimos años, cuál ha sido el impacto de la pandemia y cómo estamos evolucionando desde la pandemia. Por eso, yo creo que la discusión interesante también hacia adelante es, primero, tener una evaluación sobre si salimos de la pandemia sin cicatrices estructurales. Y yo creo que la respuesta para mí es sí. Salimos de la pandemia sin cicatrices estructurales, gracias, entre otras cosas, pues a esta respuesta rápida y contundente que tuvimos, por ejemplo, con los ERTE, por ejemplo, con las líneas ICO para proteger a los sectores productivos, etc. Ahora, yo creo que la gran pregunta es si estamos generando esa mejora en crecimiento potencial con todas las medidas que estamos poniendo sobre la mesa. Y más allá del elemento de infraestructuras, que yo creo que es importante, esta respuesta es genuinamente distinta, tanto por el elemento energético. Esa apuesta por las energías renovables supone diferencias, por ejemplo, en cuanto a la posibilidad de reindustrializar con un componente territorial que antes no existía. La capacidad de arrastrar estas grandes industrias a territorios que en el marco de energías renovables son grandes productores de energía, esto es una novedad y esto además genera una cohesión dentro del territorio español y es lo que estamos también intentando fomentar y aprovechar. Y luego esta apuesta por industrias estratégicas. Esto es, desde luego, otro, cuando vemos dónde están los PERTE, dónde están estos grandes proyectos estratégicos que tienen que tirar, además de la cadena de valor, pues están pues desde el aeroespacial al vehículo eléctrico, a los chips, es decir, en esas grandes apuestas que no son únicas de España, pero que tienen un componente también genuinamente europeo.
Por citar algunos datos, porque yo creo que el plan ya es una realidad también en esta transformación del sector productivo, de la mejora de productividad por hora que hemos tenido en los últimos años, 2/3 partes se deben a un efecto de cambio de estructura del sector productivo. Y esto es un punto importante. Concentración de la creación de empleo en sectores de alto valor añadido, I+D+I y actividades científicas han crecido más del 50% la afiliación. De nuevo, o sea, son indicadores claros de que esta apuesta por invertir en estos sectores de futuro está ya generando un efecto positivo. Por ejemplo, cuando una de mis dudas inicialmente era hasta qué punto la inversión del plan de recuperación iba simplemente a sustituir inversión que ya se hubiera dado en cualquier caso, ¿no? Iba a hacer una especie de crowding out de inversión privada. Entonces aquí colaboramos con el Servicio de Estudios del BBVA para que con sus microdatos, empresa a empresa, tuviéramos un análisis de si estaba existiendo este efecto expulsión de inversión privada, y lo que teníamos era lo contrario, que aquellas empresas que habían recibido fondos Next Generation estaban a su vez invirtiendo comparativamente más que aquellas que no los habían recibido. Otra forma de verlo, el Banco de España en su encuesta empresarial lo que viene a decir es que el 75% de las empresas que han recibido fondos y han realizado inversiones no lo hubieran hecho sin la recepción de los fondos Next Generation. De nuevo, tenemos ya ese punto que tenemos que empezar, que ser capaces de comunicar de una realidad de impacto de los fondos, y en eso estamos. Muy bien. Respecto a la cuestión de las reformas estructurales, dos preguntas más. Una, nosotros aquí nos dedicamos mucho a los temas de capital humano y educación y demás, y quizás cuando miramos, si vas mirando los diferentes elementos, ¿no? También es un foco muy importante el informe Draghi, que habla mucho de la excelencia, de la importancia de la investigación de frontera, de la transferencia de conocimiento de la universidad al sector privado, de la falta de innovación asociada y de falta de patentes asociada a la falta de... En España todavía es más fuerte el problema, ¿no? Tenemos unos datos de endogamia en la universidad muy altos, ¿no? Donde una grandísima parte, 3/4 partes de los que hacen el doctorado terminan consiguiendo una plaza en el mismo sitio en la universidad pública. Tenemos muy pocos datos muy malos datos de excelencia entre las universidades top en España. Si te vas a la educación, tienes un abandono escolar temprano que ha caído mucho, pero sigue siendo el segundo peor de la Unión Europea. Si te vas a las políticas activas, desde la propia IREF, ¿no? Y tú pasas un tiempo allá, se hizo una evaluación en el que básicamente se venía a decir que nos gastamos al año alrededor de 6.000 millones de euros en políticas activas de formación, que probablemente no sirven para reemplear a los trabajadores. En formación dual sí que ha habido algunos avances y creo que eso es positivo destacarlo, pero sí que tengo la impresión de que se le ha dado poco peso a estos temas de conocimiento. Ha habido la LOSU, ha habido la LOMLOE. En la LOSU, que es la ley de universidades, ha habido más estabilidad una propuesta para más estabilidad de los profesores, pero con muy poca prima a la excelencia, ¿no? Hay modelos como en Cataluña o el País Vasco, con Ikerbasc o ICREA, que funcionan. ¿Por qué no hay más avances en este sentido? ¿Tenéis planes en estos 3 años que se vienen para hacer algo más en este sentido? Sé que no son tus carteras, pero te toca responder. Sí, no, por supuesto. Citabas tú la tasa de abandono escolar. Para mí la tasa de abandono escolar siempre ha sido una de las principales proxies para el desempleo estructural. Es una de las formas más sencillas de ver, además a nivel regional suele correlacionar bastante bien, y ese avance que señalabas en la reducción, por ejemplo, si vemos el número de jóvenes que no estudian, no trabajan o no se están capacitando, ha bajado en más de 2,5 puntos en estos últimos 5 años. Y para mí es otra de las variables clave para ver que efectivamente hay mejoras estructurales en estos desarrollos que estamos teniendo, no es solo un elemento coyuntural. Pero dicho esto, yo creo que además aquí sí que hay que tener en cuenta las novedades que tenemos en la situación en 2024 frente a hace 5 años o hace 6 años en esas necesidades de capacitación de nuestra mano de obra. Evidentemente, lo digo mucho, pero estas carreras profesionales lineales que podíamos tener antes ya no se van a dar en el futuro. Tenemos ahora mismo, además, yo creo que un diagnóstico compartido de tasas de desempleo todavía, en el caso español, desde luego, elevadas,
con vacantes existentes y particularmente en sectores que están demandando mano de obra con una cualificación que no consiguen. Y yo creo que aquí un punto esencial donde está intentando incidir esas mejoras en formación profesional dual es cerrar esta brecha, ser capaces de promocionar esa recualificación, una formación de nuestros trabajadores que esté acorde con este impulso que estamos dando en la modernización del sector productivo. Y esto yo creo que ahora tenemos una ventaja con respecto a lo que pueda haberse hecho en épocas anteriores, y es aprovechar las ventajas de la tecnología. Aprovechar las ventajas, por ejemplo, de la inteligencia artificial para ser capaces de ahondar en la explotación de bases de datos que cada vez están más presentes, para encontrar cuáles son esos cuellos de botella, esos nudos donde tenemos que trabajar para fomentar unos itinerarios que sean los que necesita nuestra estructura productiva. Y ahí hay muchos ejemplos. Estados Unidos lo llaman la cadena de valor del talento. Ser capaces, ¿no?, de introducir ese punto de formación continua en los trabajadores, adaptado ya, aterrizado en la empresa. Y esto es uno de los elementos más importantes en los que vamos a estar y que hay que compatibilizar hacia adelante también con otra petición, yo creo, que tenemos a nivel de nuestra sociedad, que es esa reducción progresiva de la jornada laboral. A ver, una pregunta. Voy abriendo temas. A ver si... Sí, pico. Pues estoy intentando mantener guiones muy difícil. Quedan 15 minutos y tengo que meter otras preguntas. Vamos a intentar acotar un poco las respuestas y también las preguntas para que nos llegue, a ver si conseguimos que nos llegue a todo. Sobre pensiones. Yo cuando negociamos el presupuesto del Estado en una vida anterior, una cosa que aprendí es que cada año, solamente por el aumento de número de pensionistas y por el aumento de la pensión media que esos pensionistas cobran, subía alrededor de 5.000 millones. Sí, claro, sí, eso todavía estaba el IRP y todavía estaba el factor de sostenibilidad, ¿no? Decidimos eliminar y de alguna manera ponernos una venda en los ojos para ignorar el problema demográfico que tenemos a futuro, ¿no? Y entonces, claro, eso se ha disparado la cantidad de dinero que necesitas cada año, que no compensas. Hay un desequilibrio en el sistema muy importante, a pesar de que se cuenta de que hay este fondo de reserva que está muy bien dotado, porque el MEI lo alimenta, el mecanismo de equidad intergeneracional, pero en realidad esta medida, que es una nueva medida, no cubre ni un 10% del desequilibrio que tenemos, ¿no? Bueno, si te vas al Aging Report de la Comisión Europea, la trayectoria, estamos entre los 4 países que más gastan en pensiones y vamos a ir a peor a futuro en las proyecciones. También la IREF dice que asociado a pensiones vamos a llegar, esto seguramente, no sé cómo de antiguo se ha quedado, es del año pasado, a un 147% de deuda sobre PIB, ¿no? Básicamente explicado por este aumento, una buena parte del aumento del gasto en pensiones. Entonces, voy a negar la mayor en casi todo. Vale, estupendo. Entonces, cuéntanos cómo pensáis abordar esta cuestión. Pero empiezo por este último punto, que es un punto técnico, pero que en este contexto sí lo puedo hacer. AIREF no está diciendo que la deuda vaya a aumentar a 147%. Lo que dice es que en caso de ausencia de medidas, correcto, la deuda se vuelve creciente. Y evidentemente esto, yo creo que todos podemos entender que no es un escenario central. No podemos vivir en ausencia de esa restricción presupuestaria hacia adelante, porque mucho antes de llegar a ese 147 ya habríamos tenido algún tipo de problema con los mercados, ¿no? Entonces, que intentemos entre todos contextualizar e interpretar ese mensaje que es, oye, que yo creo que viene bien en cuanto a ese punto de alerta, ¿no? Si no se hiciera nada, pues esto se reconduciría por este lado, o no se reconduciría, ¿no? Por contextualizar. A partir de aquí, el elemento de la reforma de las pensiones. Me gustaría señalar dos ámbitos que aseguran la sostenibilidad del sistema, y yo creo que son importantes. Uno tiene que ver con las reglas fiscales y otro tiene que ver con el ámbito doméstico de la propia reforma. En el ámbito de las reglas fiscales, una de las modificaciones de las nuevas reglas tiene que ver con un enfoque de largo plazo. O sea, lo que exigen las reglas, voy a intentar, a ver si soy capaz de simplificarlo, es que tu gasto en los próximos 4 años crezca de manera que tu deuda en el largo plazo vaya hacia abajo. Y esto, que puede parecer sencillo, tiene debajo un iceberg de cálculos complicadísimos y súper complejos. Pero el mensaje es muy potente, es yo valoro hasta el 2040 cuáles van a ser tus gastos y tus ingresos, es decir, cuál es tu capacidad de crecer, de generar recursos, y cuál es, por ejemplo, el impacto del envejecimiento que vas a tener. Es decir, esas previsiones más pesimistas de envejecimiento del Aging Report están
en el nuevo marco de reglas fiscales, van a afectar al esfuerzo que tenga que hacer cada país. Es decir, ahora estamos negociando la senda fiscal estructural con la Comisión Europea, la estamos trabajando con ellos de cara a tener ese marco para los próximos 4 o 7 años. Y esa reforma o esa senda de ajuste, de esfuerzo fiscal, tiene en cuenta el incremento que la Comisión prevé en gasto en pensiones. Es decir, que ya el esfuerzo que nos van a exigir hoy para el gasto en pensiones que tengamos en el 2040 está incluido en ese esfuerzo. Con lo cual, de nuevo, hay un punto de sostenibilidad que ya incluye ese impacto demográfico y que ya incluye la actualización de la reforma de pensiones, como por ejemplo el elemento de la actualización al IPC. Y luego, además, a corto plazo, a nivel doméstico, hay otro mecanismo de cierre que fue clave para cerrar la reforma con la Comisión Europea, que es, oye, evidentemente estamos hablando que tiene mucho impacto en la reforma de pensiones los supuestos que yo haga sobre, por ejemplo, población. Migración. Y dentro de población hay componentes que son más estables. Desafortunadamente, esa bajada, por ejemplo, de la natalidad que tenemos o lo que tenemos en cuanto a edad media, ¿no? o a esperanza de vida, pero hay un componente que es la migración, que es genuinamente endógeno al ciclo económico, nuestro y de fuera también, ¿eh? Y esto es de lo más difícil de modelizar. Por lo cual, yo creo que tenemos que ser todos suficientemente, o tener la mente suficientemente abierta como para entender que esos supuestos pueden no materializarse. Sean optimistas o pesimistas, me da igual. Hay una enorme incertidumbre en torno a esos supuestos. Entonces, dicho esto y entendiendo este elemento, lo que metemos en la reforma es un mecanismo de cierre. Nosotros entendemos que, que la situación actual que se prevé va a ser sostenible. Si hay un desvío de estos supuestos que haga necesarias medidas adicionales, pues se meterán esas medidas para reconducir esta situación. Y esto lo tiene que evaluar una institución independiente como es la IREF y lo tiene que evaluar ya el año que viene. Por lo tanto, yo creo que sí que rebajaría el tono en cuanto al alarmismo, en cuanto a la sostenibilidad del sistema en sí o a la sostenibilidad del conjunto de las finanzas públicas, ¿no? Hay mecanismos que nos aseguran que hacia adelante se van a tomar, si es que son necesarias, las medidas que haga falta. Muy bien. Voy a juntar dos preguntas y luego voy a intentar abordar algunas de las que han hecho. Has hecho esta iniciativa que parece muy interesante y que va muy alineada con el informe Draghi, que es esto de la Comunidad Autónoma 18, que no había un comisario que lo propuso esto el Estado número 28. Para hacer la simplificación administrativa o para facilitar, ¿no? O reducir las trabas a las empresas a hacer negocios. Cuéntanos un poco cómo va eso, por un lado. Segundo, otro melón importante que tenéis en esta legislatura es el tema de la financiación autonómica. No te vas a dejar nada, ¿no? Ya está. Pero bueno, hay un acuerdo en el que se transfiere la posibilidad de recaudar, o se dice que se va a transferir la posibilidad de recaudar los impuestos y que además, y que después va a haber una especie de contribución de Cataluña a través de, pues para financiar los servicios que le presta el Estado y también una especie de cupo de solidaridad además de eso, ¿no? ¿Cómo de viable es un acuerdo de ese tipo política y económicamente en España? Empiezo por la fácil, por el sistema de financiación. No. El régimen 18 que queremos establecer o que ya hemos anunciado que vamos a proponerle a las comunidades autónomas, de hecho, y a las corporaciones locales. Tenemos una reunión esta misma tarde, una conferencia sectorial en materia regulatoria con todas las comunidades autónomas y con también la Federación Española de Provincias y Municipios para ser capaces de, yo creo que de manera importante, primero, tener un diagnóstico común de cuáles son estas barreras que existen ahora mismo en cuanto a carga administrativa excesiva, simplemente muchas veces por heterogeneidad, por desconocimiento de lo que se está exigiendo en una provincia o en una comunidad autónoma distinta a otra, también porque a las empresas estamos metiendo una carga regulatoria a distintos niveles de la administración, a nivel local, a nivel comunidad autónoma y a nivel nacional, sin entrar, por supuesto, en el nivel europeo. Y aquí lo que queremos es, partiendo de un diagnóstico común, entendiendo que hay competencias que están repartidas en todos los actores que están en juego, darle a las empresas la solución. En este caso yo creo que es muy gráfico, de tener una especie de comunidad virtual
cuya entrada o cuyo establecimiento a través de los criterios que pongamos para esa comunidad virtual nos sirvan para operar en el mercado único, es decir, en todas las comunidades autónomas. Y aquí yo creo que esto parte de la iniciativa que puso sobre la mesa el informe Letta para aprovechar este mercado único de 450 millones de consumidores a nivel europeo, y nosotros, y esto yo lo he hablado mucho con Enrico, tenemos que empezar por lo nuestro, tenemos que empezar por conseguir que haya un mercado único genuino en España, y luego mi objetivo, y ya lo he empezado a hablar con el ministro portugués, es que lo escalemos a nivel ibérico para muchas comunidades autónomas. Esta permeabilidad, las que están sobre todo las fronterizas con Portugal, indica que yo creo que podemos intentar avanzar también a este ámbito, y luego el haber hecho un régimen específico peninsular nos ayuda a escalarlo con nuestras características también a nivel europeo, ¿no? Y aquí, desde luego, yo espero que en los próximos 3 meses, antes de final de año, podamos tener ya no solo un diagnóstico, sino que algunas medidas también concretas a nivel sectorial aterrizadas para nuestras empresas. Se trata de liberar horas improductivas, precisamente ahondando, ¿no?, en este gran reto de la productividad. Sistema de financiación. El sistema de financiación, no voy a decir nada súper original, pero sí que yo creo que es importante partir del elemento de la suficiencia que tienen que tener de recursos las comunidades autónomas para que se cumpla el principio de equidad en el acceso a los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos, independientemente de donde vivas, ¿no? Estos dos grandes principios y que se complementan con la necesaria solidaridad interterritorial para que efectivamente esa equidad se dé a nivel estatal, siguen manteniéndose también en el marco del acuerdo entre los dos partidos políticos, entre el PSC y RC. Y yo creo que estamos ahora hacia adelante en el punto de aterrizar esto de tal forma que efectivamente sea compatible, además con una reforma del sistema en su conjunto, porque yo creo que ha llegado ya, llevamos 10 años de retraso para la reforma del sistema de financiación, y para avanzar en esto, para mí hay un punto importantísimo que tiene que ver con que la autonomía financiera tiene que ir acompañada de responsabilidad o corresponsabilidad en términos fiscales. Y esto es muy fácil de entender y lo podemos, yo creo que aplicar a nivel europeo, estamos muy acostumbrados a aplicarlo, pero también a nivel nacional y a nivel doméstico, ¿no? Cuando tenemos esa necesidad o capacidad adicional tanto de gestionar como de recaudar por un agente, ya sean las comunidades autónomas, pues también tiene que integrar o interiorizar ese elemento de responsabilidad, porque vamos, lo hablaba antes, a nivel agregado, hacia esa reducción continuada, ¿no?, de nuestro déficit. Bueno, pues hemos llegado al final, desgraciadamente. Ha sido un placer, ha pasado volando para mí. Espero que lo hayáis podido disfrutar. Es un lujo tener un ministro sosegado, pausado, que responde a las preguntas, que las aborda, que las conoce y que realmente hace un esfuerzo por hacerse entender en un tema que es complejo. Aquí tenemos a Jordi Sevilla, que hablaba de la economía en 2 tardes. Que en todo caso, mil gracias por venir. La próxima vez esperamos recibirte en ESADE Madrid, en un edificio más grande. ESADE crece, así que el año que viene, con Mario Lara aquí, estaremos esperándote si quieres volver. Mil gracias. Gracias a todos.